bien, entonces empezamos con criminalística. Lo primero es definir qué es la medicina legal, ¿no? La medicina legal corresponde al uso de la medicina para los fines del derecho. Y dentro de medicina legal vamos a encontrar varias disciplinas, dentro de ellas la criminalística, la tanatología, la medicina legal en casos traumatológicos, etcétera, ¿no? Vamos a arrancar con la criminalística, ¿sí? Y cuando hablamos de criminalística, ¿a qué nos referimos? A aquella ciencia que estudia los indicios, evidencias de un hecho criminal. Entonces, cuando hablamos de criminalística, estamos hablando de crimen, ¿sí? Acá hay una primera parte, no se olviden, indicios y evidencias. Y este estudio de indicios y evidencias se realiza con el fin de esclarecer científicamente el hecho y la autoría, convirtiendo las evidencias en pruebas. Entonces hay tres conceptos importantes acá. El primero es el de indicios, evidencias y pruebas, ¿ya? Indicios, evidencias, pruebas son tres conceptos que no hay que olvidar. La criminalística se practica en tres áreas. ¿Cuáles son estas áreas? La escena, el laboratorio y la identificación. La escena es el lugar donde ocurre el hecho criminal, ¿no? O también puede ser el lugar del hallazgo del cadáver, ¿ya? Cualquiera de esas dos puede ser la escena. Y en la escena yo voy a encontrar indicios. Esos indicios se convertirán en evidencias luego de alguna prueba de laboratorio para finalmente ayudarme a identificar a la víctima y al autor del hecho. Ya está. Ahora veamos. Como les dije, ¿no? Los indicios se van a convertir en evidencias gracias al laboratorio o alguna prueba de laboratorio que generalmente realizan los peritos, y la evidencia se convertirá en prueba por una decisión de un juez. No siempre la evidencia termina en prueba, ya hay que tener eso en cuenta también. ¿Por qué? Porque a veces esas evidencias no se han obtenido de manera legal, ¿no? Imagínate que tienes una agenda, ya ese es tu indicio, lo sometes a un perito grafotécnico, ahora tienes la evidencia y la presentas, ¿no?, para el juicio, pero si esa prueba, mejor dicho, esa evidencia, se obtuvo mediante el robo, tal vez no va a ser considerada como prueba, ¿no? Por más que objetivamente sí corresponda y esté asociado al hecho criminal, pues no puede ser considerado como tal. Como te dije, ¿no?, se va a desarrollar la criminalística en lugares como son la escena, donde recolectarás los indicios, laboratorio, donde la evidencia es transformada, o mejor dicho, el indicio es transformado en evidencia, y todo para identificar a quién, al autor o a la víctima. Okay. Esto entonces corresponde a una de las disciplinas de la medicina legal que nos da pase al estudio más adelante de los conceptos de el levantamiento del cadáver y de necropsia. Vamos ahora a revisar el siguiente tema, que es el de la tanatología. En tanatología lo que estudiamos es la muerte, ¿sí? Dentro del estudio de la muerte lo más importante es
poder diferenciar los fenómenos cadavéricos, que se van a dividir en dos. Voy a encontrar fenómenos cadavéricos tempranos, que son aquellos que ocurren dentro de las primeras 24 horas, y voy a encontrar fenómenos cadavéricos tardíos, que son aquellos que ocurren pasadas las 24 horas. Entonces, estos fenómenos cadavéricos son importantes en la valoración porque me van a poder determinar cuánto tiempo ha transcurrido. También me sirve para conocer si es que ha habido manipulación del cadáver o no. ¿Cuáles son estos fenómenos? Primero vamos a arrancar con los tempranos. El primer fenómeno cadavérico temprano es el del enfriamiento. ¿Qué sucede? Que una vez la persona fallece, el cadáver, pues de acuerdo a las leyes de la termodinámica, va a tratar de nivelar su temperatura con el medio ambiente. ¿Sí? Eso es un proceso natural que ocurre con todos los cuerpos. Al inicio, en las primeras 12 horas, esta velocidad de enfriamiento se va a dar a 1 grado centígrado por hora. ¿Sí? Entonces, el fenómeno de enfriamiento primero arranca rápido, ¿sí? En las primeras 12 horas se deciden hasta 12 grados de temperatura, y en las siguientes 12 horas, o sea, desde la hora 13 hasta la 24, la velocidad de enfriamiento disminuye. ¿A cuánto disminuye? A medio grado centígrado por hora. Finalmente, el cadáver alcanza la temperatura ambiente, ¿no? Una temperatura ambiente promedio de 20 grados, o sea, el cadáver se llega a enfriar entre 17 a 18 grados. Ese fenómeno es el enfriamiento, también conocido como el algor mortis. El segundo fenómeno cadavérico temprano es el de las livideces o livor mortis. Las livideces, ¿para qué me sirven? Me sirven para conocer cuál fue la posición de la persona al momento de fallecer, ¿no? Y también me va a poder identificar si el cadáver ha sido manipulado y ha sido cambiado de posición. ¿Qué son las livideces? Pues son placas, ¿sí?, de color violáceo que se van a formar hacia las zonas de declive, hacia las zonas de gravedad, tal como lo vemos en esta imagen. Entonces, si tenemos a un cadáver que está en posición de cúbito dorsal, las livideces se van a generar hacia la zona dorsal. Pero ojo, no se van a formar livideces en los puntos de contacto, ¿sí? Entonces, exactamente en los puntos de contacto del cadáver con alguna superficie no voy a tener formación de livideces, ¿no? Por lo tanto, en la zona sacra, ¿no?, dorso lumbar, probablemente no haya, pero sí aquí, ¿no?, en la zona lateral encontramos, ¿no? Y vemos esas placas violáceas que podrían confundirse con ¿qué? Con equimosis. Pero ahí vamos a tener una diferencia, ¿no? Y la diferencia además también se va a determinar cuando se haga el análisis del cadáver, cuando se haga la necropsia, si es que corresponde, y microscópicamente, ¿no? Microscópicamente, ¿qué vamos a encontrar? Que en el caso de una equimosis, pues los vasos no están íntegros, ¿ok? Yo voy a tener fragmentación de capilares, vénulas, pero en el caso de la equimosis sí. ¿Por qué? Porque es una extravasación de la sangre, pero con integridad de vasos. Entonces, en las livideces no hay daño de vasos y eso va a ser importante para al momento de hacer la diferencia en la microscopía. ¿Qué más me indican las livideces? Movimiento del cadáver. ¿Por qué? Porque cuando hay manipulación yo puedo cambiar de posición al cadáver, ¿no? Imagínense que el cadáver está de cúbito dorsal, viene alguien que ha participado en este hecho criminal y manipula el cadáver y lo intenta colgar para aparentar un suicidio. Dependiendo del número de horas que hayan transcurrido, y esas livideces formadas no se van a poder borrar. Entonces, por más que tú al cadáver lo suspendas de un lazo para aparentar un suicidio, pues las livideces formadas podrían ya no borrarse, seguir en zona dorsal y no irse hacia miembros inferiores como correspondería en casos de suicidio, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, vean. En las primeras 12 horas es que se forman livideces que van a borrarse si es que yo cambio de posición al cadáver, ¿sí? Arrancan a partir de las 3 horas y hasta las 12 horas. Si yo modifico la posición del cadáver, no pasa nada, se borran y se forman nuevas, ya está. Pero luego de las 12 horas, ya las
livideces que se formaron inicialmente no se van a borrar, ¿sí? Entre las horas 12 y 24, si yo cambio de posición al cadáver, ¿sí? Imagínate que estaba de cúbito dorsal y tenía estas livideces y ahora lo giro y lo pongo de cúbito ventral, pues lo que voy a encontrar es que las livideces formadas en las primeras 12 horas no se borran, pero sí se van a formar nuevas. Entonces, entre las horas 13 y 24, las tempranas y las nuevas van a estar presentes. Sin embargo, si yo modifico la posición del cadáver ya pasadas las 24 horas de fallecimiento, ¿qué va a suceder? Que ya ahí sí ya no van a aparecer nuevas livideces. Entonces, justamente por eso es que son fenómenos tempranos, ¿no? Pasadas las 24 ya no tengo nuevas livideces y además las que se formaron van a permanecer, ya no se van a borrar. Y es por eso un buen indicativo de posición del cadáver al momento de fallecimiento o manipulación, ¿no? Luego tenemos el tercer fenómeno cadavérico temprano, que corresponde a la rigidez, también llamado rigor mortis, ¿ok? ¿Qué sucede? Que cuando la persona fallece, vamos a tener a lactina y miosina unidos, ¿no? Pero estas van a necesitar a su vez del ATP para poder relajarse. Y una vez pues que la persona fallece hay una depleción de ATP, hay una disminución de ATP y como consecuencia pues no se puede dar ese relajamiento, ¿no? Además, la rigidez tiene una secuencia. ¿Dónde va a iniciar? Va a iniciar en los músculos de la cara, ¿no? Vamos a tener que los primeros músculos en presentar rigidez van a estar en la articulación temporomandibular, en los músculos periorbitarios, y luego de ello va descendiendo hasta los miembros inferiores, ¿ok? La rigidez máxima se va a alcanzar aproximadamente a las 12 horas, eso es importante, ¿no? Es el pico de la rigidez. Y pasadas las 24 horas, la rigidez desaparece también. Y va a desaparecer en el mismo orden en el que apareció, o sea, también desde los músculos de la cara hacia los miembros inferiores, ¿no? Ya está, ese es el orden en el cual aparece y desaparece la rigidez en los cadáveres. Y también es un orientador del tiempo de fallecimiento, ¿no? Dependiendo del punto en el cual encuentro la rigidez, puedo estimar cuánto tiempo ha transcurrido desde el fallecimiento. Y por último, ¿no? Fenómenos, el número 4 y 5, que son fenómenos oculares y de desecamiento. Y estos se dan ¿por qué? Por la pérdida de agua. Entonces va a haber una pérdida constante de agua en el cadáver, ¿ya? Y que es más evidente en mucosas y genitales. ¿Sí? Son los primeros lugares donde se van a apreciar esta pérdida de agua que corresponde al fenómeno de desecamiento, y también en la órbita vamos a encontrar la famosa triada de Lewis, ¿ya? Es una triada. Ya está. Entonces, ¿en qué consiste esta triada? Primero que va a haber una disminución del volumen ocular, ¿sí? Va a haber una opacificación de la córnea, como ustedes lo pueden apreciar aquí, ¿no? Esta opacificación, a su vez, también se va a ver precipitada cuando tengo un cadáver con los ojos abiertos, ¿no? Entonces, si están abiertos, va a haber una precipitación de esta opacificación corneal por el detritus y la pérdida de agua. Y por último, el signo de Sommer, ¿no? El signo de Sommer que va a corresponder a unas placas negruzcas, ¿sí? Si vemos con profundidad la imagen, vemos que toda esta área es una placa negruzca y eso corresponde al signo de Sommer, porque se permite la visualización del coroides, ¿no? Por eso se ve esta tinción negruzca y eso es el signo de Sommer. Entonces, todos estos fenómenos se pueden retrasar siempre que tengamos al cadáver con los ojos cerrados. Si es que están abiertos, pues se instalan más rápido a partir de la hora número 4. Y respecto a los fenómenos cadavéricos tardíos, son aquellos que van a ocurrir posterior a las 24 horas. ¿Qué sucede una vez fallece una persona? Pues hay un fenómeno de autólisis, pero esto es interno, generalmente no se ve. Y en esta autólisis lo que van a predominar son
las enzimas, ¿sí? Las enzimas intracelulares, los fenómenos apoptóticos, etcétera, que se desencadenan próximos al fallecimiento. Y luego de ello, ya a partir de las 24 horas, se evidencia lo que corresponde a la putrefacción. La putrefacción del cadáver va a arrancar ¿con qué? Con los cambios cromáticos. El cambio cromático y justamente el primer fenómeno tardío que vamos a apreciar es la mancha verdosa abdominal que se conforma en la fosa ilíaca derecha. Entonces, en la fosa ilíaca derecha voy a ver este cambio de color que corresponde al inicio de la putrefacción y son los cambios cromáticos o la fase cromática. Luego viene la fase enfisematosa, colicuativa y por último la reducción esquelética, ¿no? Esta fase enfisematosa generalmente va a tomar pues algunos días, el periodo colicuativo de días a semanas y la fase esquelética va a tomar de meses, incluso años. Sin embargo, se podría alterar también estos fenómenos de putrefacción de acuerdo al ambiente donde esté el cadáver, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos fenómenos de más bien lo contrario, ¿no? De conservación del cadáver, como puede ser la momificación, ¿no? Que es un fenómeno de conservación, y otras alteraciones dependiendo de la humedad y presencia de algunos minerales en el ambiente, como podrían ser la saponificación. Bien, a continuación vamos a revisar el tema de levantamiento de cadáver. ¿Qué sucede? Que una vez que una persona ha fallecido en un hecho criminal, ¿sí? En una escena de crimen, hay unos pasos a seguir para realizar un levantamiento del cadáver. Incluso ya ha sido motivo de pregunta, ¿no? ¿Cuál es la actitud que hay que tomar ante determinado punto en los niveles de levantamiento del cadáver? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que son 4 los niveles dentro de la escena del crimen. El primer nivel tiene como actor principal ¿a quién? A la policía. Entonces, ¿qué sucede? Que la policía puede encontrar un cadáver o alguien más le notifica que hay un cadáver, ¿no? Entonces, pongámonos en un ejemplo, ¿sí? Hay un hecho criminal, alguien llama a la policía y la policía acude. ¿Qué es lo que normalmente tiene que hacer? Proteger la escena. Ya está. Entonces, tiene que proteger la escena. Entonces, si acá tengo mi cadáver, ya está. ¿Qué es lo que corresponde? Lo que siempre hemos visto, ¿no? ¿Qué hacen? Colocan unas cintas, ¿no? De color amarillo con negro. Entonces, están protegiendo la escena. ¿Para qué? Para que no haya manipulación, contaminación, etc. Y llaman al fiscal, siempre en ese orden. Primero el policía llega y después el fiscal, ¿no? Al fiscal hay que notificarle todavía, etc. Ya está. Entonces no olvides eso. Primero tiene que llegar la policía y es la policía quien va a llamar al fiscal a la escena. Porque el fiscal es el que va a autorizar el levantamiento del cadáver. Pero no termina ahí todo, ¿no? Vamos ahora al segundo nivel. En el segundo nivel, supuestamente ya llega el fiscal, pero en teoría el fiscal no debe llegar solo. ¿Con quién va a llegar? Con el médico legista y con los peritos. Entonces llega todo el equipo para proceder
justamente con el levantamiento del cadáver. Y una vez entre el fiscal, él va a autorizar ¿a quién? Al médico para que ingrese a la escena. Entonces el fiscal autoriza que el médico ingrese. No olviden eso, ¿no? El médico, por lo tanto, en teoría, ¿no? Si acá está el médico, viene el fiscal y le dice, ya, ingresa. Va a ingresar. Entonces él va a ingresar para hacer un reconocimiento, para ratificar, ¿no? Que justamente ya esta persona ha fallecido y se retira. No se va, sino sale para dejar que los demás hagan su trabajo, ¿no? Y mientras él está comprobando el fallecimiento, pues los peritos están perennizando la escena, ¿sí? Entonces van a estar tomando fotos, etc. ¿Para qué? Para que en el tercer nivel del levantamiento del cadáver, ahora sí, aquí los peritos van a ¿qué? Van a recolectar todas las evidencias posibles, ¿sí? Ahí está. Todos los indicios y las evidencias, ¿no? Porque en el mismo lugar, pues ellos vienen con sus kits, toman las muestras, etc. Ese es el tercer nivel. Y por último viene el cuarto nivel de levantamiento del cadáver, y los peritos acabaron y el fiscal nuevamente requiere de la ayuda ¿de quién? Del médico. Entonces el médico puede reingresar a la escena y aquí ya va a ser una descripción más detallada de las lesiones que pueda tener el cadáver, etcétera, ¿no? Porque toda esta información luego va a ser complementada ¿con qué? Con la necropsia, ¿sí? Va a ser complementada con la necropsia. Ahí está, el médico describe y examina el cadáver dentro de las posibilidades que otorga la escena, obviamente, porque esto no es una necropsia. Y por último, el fiscal dice, bueno, ya terminó el procedimiento de levantamiento del cadáver, así que llena un documento. El documento con el cual finaliza, acá está, el documento con el cual finaliza el procedimiento de levantamiento del cadáver es el acta fiscal. Entonces, ¿qué es el acta fiscal? Es un documento donde ya el fiscal autoriza que el cadáver sea llevado ¿dónde? A la morgue, porque ese es el proceso. Recuerden que todo cadáver, ¿sí?, en el cual se sospeche de muerte por causa externa. Cuando hablamos muerte por causa externa nos referimos a que no ha fallecido producto de una enfermedad, sino ha fallecido producto ¿de qué? De un hecho violento. ¿Ya? Entonces, todo cadáver que tenga esta condición obligatoriamente va a tener que ir a la morgue, ¿sí? No hay lugar a escoger acá. Entonces, de aquí, pues el cadáver se va a la morgue. ¿Para qué? Para su respectiva necropsia de ley. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que corresponde a la necropsia. Cuando hablamos de necropsias, vamos a tener dos tipos de necropsias. Una va a ser la necropsia clínica y otra va a ser la necropsia de ley. La diferencia más grande es que la necropsia de ley va a ser siempre obligatoria. En cambio, la necropsia clínica es voluntaria, ¿no? O con autorización de los familiares, ¿sí? ¿Quiénes van a autorizar que se le realice la necropsia o no a un cadáver cuando hablamos de necropsias clínicas? Aquí está, ¿no? El orden en el cual tienen el derecho a decidir va a ser cónyuges, hijos, luego ascendentes, o sea, los padres, y por último, los hermanos. Ya está. Pero a cualquier cadáver se le va a realizar esto, o tiene que requerir alguna condición. Bueno, las necropsias clínicas, para empezar, ¿dónde se van a realizar? En las morgues de los establecimientos de salud. Y se realizan cuando hay alguna duda en el diagnóstico, ¿no? Cuando se quiere confirmar algo o hay alguna duda en la calidad de la atención, se puede solicitar este tipo de necropsia, ¿sí? Pero recuerden que las necropsias clínicas se van a realizar en las morgues de los hospitales. Es lo contrario a la necropsia de ley. ¿Por qué? Porque en la necropsia de ley, uno, que pues no vas a requerir pues esta autorización, este orden, en el cual te pueden autorizar porque es obligatoria, número uno, y dos, que siempre se realiza ¿dónde? En la morgue, pero del Ministerio Público. Entonces el cadáver es llevado hacia el Ministerio Público y ahí se va a realizar. Las causas por las cuales se realizan las necropsias de ley son las que ya hemos comentado, ¿no? Muertes por causa externa, ¿sí? O sea, muertes violentas, o muertes además en las que puede haber sospecha de crimen. En cambio, en las necropsias clínicas, evaluación de calidad de atención,
o con fines de investigación también se pueden realizar, pero con autorización, recuerden, ¿eh? Ahora, existe una variedad de necropsia, que en realidad no es una necropsia propiamente, más es un interrogatorio o recolección de información, pero coloquialmente se le llama necropsia, ¿no? Y es la necropsia verbal. La necropsia verbal, ¿cuándo se utiliza? Cuando yo estoy investigando muertes maternas. ¿Ya? En esos casos, si no tengo claro la causa de fallecimiento, por más de lo que diga el certificado de defunción, entonces yo puedo recolectar información tanto de familiares, de personal médico, para poder concluir algo más de ser necesario, ¿no? Y a ese procedimiento se le va a llamar necropsia verbal, ¿no? No es una necropsia propiamente, es una herramienta utilizada en la investigación de muertes maternas, ¿no? Recuerden que toda muerte materna se tiene que investigar. Bien, a continuación vamos a revisar el tema de certificado de defunción. El certificado de defunción, ¿qué es? Es un documento que va a certificar el fallecimiento de una persona. Básicamente es eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la utilidad que tienen los certificados de defunción? Tienen varias. La primera es la legal, que es justamente lo que acabo de comentar. Luego tiene una utilidad en salud pública desde el punto de vista epidemiológico, porque nos va a permitir construir los perfiles de mortalidad. Entonces, con esta información yo puedo construir mis perfiles de mortalidad. Sin embargo, hay un tema, ¿no? Que los certificados de defunción normalmente, o muchas veces más bien, se llenan con error, ¿no? Alrededor de un 30% de certificados se llenan mal. De hecho, esto ha disminuido mucho con lo que corresponde al llenado del certificado digital. Sin embargo, siguen existiendo errores y este certificado pues nos da datos, nos brinda datos para armar los perfiles de mortalidad, pero hay que tener en cuenta esa salvedad, ¿no? Luego, desde el punto de vista administrativo también nos sirve porque obviamente gracias a esa información se construyen perfiles de mortalidad y se pueden implementar planes o políticas para cambiar los perfiles de mortalidad. Y desde el punto de vista clínico, para conocer, ¿no? Por ejemplo, en los casos de epidemias, nos pueden servir para darnos datos de aumento en el número de fallecimientos por algún tipo de enfermedad, y también nos va a detallar algunos hitos importantes dentro de la historia natural de la enfermedad. ¿En dónde puede darse el escenario de un fallecimiento, ¿no? Y con el posterior requerimiento de elaboración del certificado de defunción, pues puede darse en varios lugares, ¿no? A nivel hospitalario, puede ocurrir en la emergencia de un hospital, puede ocurrir en las salas de hospitalización, ya, eso es a nivel hospitalario, ¿no? Luego puede ocurrir en la casa misma de la persona, en el transporte, ¿no? Que corresponde al transporte en ambulancia, o en otros lugares que vendría a ser la calle. Ya está, listo. ¿Y qué debemos hacer, no? ¿En qué casos hay que darle su certificado de defunción o en qué casos no hay que darle? ¿En qué casos
hay que llamar a la fiscalía, es decir, al Ministerio Público, pues aquí está graficado esos casos particulares, ¿no? Veamos. A ver, si ocurre el fallecimiento, estamos acá, ¿no? Yo lo primero que me pregunto, antes de emitir el certificado, es, ¿ha sido una muerte por causa externa? Ya hemos dicho, ¿no? Muertes violentas o muertes con sospecha de crimen. Si la respuesta es sí, si ha sido una muerte por causa externa, ya terminó todo ya. ¿Por qué? Porque tengo que avisar al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público tiene que mandar al fiscal y se sigue todo el procedimiento de levantamiento del cadáver y posterior necropsia. ¿Ok? Ya está. Eso sería una pregunta muy fácil, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un cadáver o un paciente cuya causa es, motivo de fallecimiento es una causa externa? Ya sabes, ¿no? Ministerio Público. Hay un casito, ¿no? Por ejemplo, si tengo un paciente que está trabajando, ¿no? Y está tal vez en un poste o en un árbol, se cae, fallece, esa es una muerte por causa externa. Entonces no le vas a dar pues el certificado, ¿no? Tienes que esperar que venga la fiscalía, ¿ya? Ya está. Ahora, no murió por causa externa. Entonces, ¿dónde puede haber fallecido? En el hospital, ¿no? Ya sea en la sala de hospitalización o la emergencia. Entonces acá te preguntas, ¿no? ¿Han pasado más de 24 horas desde que ha fallecido? Y si la respuesta es no, entonces te haces la siguiente pregunta, ¿no? Si no han pasado más de 24 horas, ¿le doy o no su certificado? Y ahí tengo que apuntar a si era un paciente enfermo, y si era así, pues tenía un médico tratante. Ah, sí tenía médico tratante. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? El médico tratante. ¿Sí? El médico tratante es el que tiene que certificar el fallecimiento. Pero, ¿qué sucede si no han pasado más de 24 horas, ¿ya? Y no tenía médico tratante? Entonces, ahí hay que informar lo mismo, ¿no? Nuevamente, ¿a quién? A la fiscalía. Ya sabes, ¿no? Si fallece por causa externa, donde fallezca, en la calle, en el hospital, donde fallezca, llamas al Ministerio Público. Ahora, no es causa externa, ¿sí? Fallece por una enfermedad común, pero no han pasado 24 horas y no tiene médico tratante, llamas al Ministerio Público. Ya está. Lo siguiente, entonces, que podría pasar es que hayan pasado más de 24 horas, ¿sí? Si ya pasaron más de 24 horas, se supone que ya tienes definido cuál es la causa de muerte, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿quién tiene que certificar? El médico de emergencia o el nuevo médico tratante, que vendría a ser el médico de la hospitalización, ¿no? El que le hace la nota de ingreso, pues él tiene que certificar su fallecimiento, ¿no? Ahora, acá hay una ruta más, ¿no? Si no se han establecido las causas de muertes pasadas las 24 horas, se sugiere hacer la necropsia clínica, ¿no? En la práctica no se da de esta forma porque pues si ya ha ingresado a hospitalización, se entiende que hay diagnósticos presuntivos, etcétera, ¿no? Ya está, listo. Después hay unos casos especiales que ahorita los comentamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si fallece en la ambulancia, no? También me podrían preguntar eso. Listo, ahorita lo vemos. Ahora, cuando llenan el certificado de defunción, y cuando yo les decía que hay mucho error, ¿no? Hasta un 30% incluso, el error justamente está en el llenado de las causas de fallecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué causas vamos a encontrar dentro del certificado de defunción? Las que ustedes ven acá, ¿no? Vamos a encontrar causas directas o causas inmediatas, también llamada causa final, causas intermedias, ¿sí? Y causas básicas. Si esta es la línea de tiempo, mira, esta es la línea de tiempo. Vamos a borrar acá. Si es una línea de tiempo y la persona acá fallece, ¿ok? Ya está. La causa más próxima a ese fallecimiento es la causa directa o causa final. Ahora, esa causa directa generalmente no viene de la nada, ¿no? Sino que tiene una causa que originó todo. Y esa es justamente la causa básica. Ya está. La causa básica. Y en ocasiones voy a encontrar causas intermedias antes de la causa básica. A esas les voy a llamar pues causas básicas, que pueden ser varias, o causas intermedias.
perdón, causas intermedias o intervinientes, porque la básica es la que originó toda la fisiopatología que desencadenó por último en el fallecimiento. O sea, en orden cronológico, la más antigua, no te olvides, la más antigua es la causa básica y la más reciente es la causa directa o final, ¿no? Y la subyacente o intermedia puede estar presente o no, no te olvides. ¿Hay causas contribuyentes? Sí. ¿Qué son las causas contribuyentes? Los antecedentes que tiene el paciente, ¿sí? Los antecedentes que pueden contribuir a su fallecimiento, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de casos de infecciones, sepsis, etcétera, pues unas causas contribuyentes podrían ser diabetes, ¿no? Por citar un ejemplo. Ya está. Ahora, yo les dije, ¿en qué casos sí o sí el cadáver tiene que ir al Ministerio Público, tiene que ir a la morgue a que le hagan su necropsia? La muerte por causa externa, de forma obligatoria, ¿no? No importa el tiempo de fallecimiento, ojo, no importa cuánto tiempo pasó, si es en las primeras 24, si es en las 48, no. Fallece en la calle, pero es por causa externa, a la morgue, ¿no? Fallece en el hospital en las primeras 24 horas por causa externa, a la morgue también, a la morgue del Ministerio Público, ¿no? Y si fallece después de las 24 horas y es por causa externa, ¿sí? También tiene que ir a la morgue. Ojo, tengamos en cuenta eso, ¿no? 2. Si es muerte extrahospitalaria, ¿ya? Ahí hay dos opciones. Cuando hablamos de muerte extrahospitalaria, puede ser pues en la calle, ¿no? Entonces, si esta persona estaba enferma y tenía médico tratante, el médico tratante le puede realizar su certificado de defunción, ¿ok? Ahora, el problema es, si no tiene médico tratante, también tiene que ir ¿a dónde? A la morgue, ¿no? Del Ministerio Público. Ya está. Ten en cuenta eso. Fallece en su casa, ¿no? Fallece en su casa, debería ir, ¿no? Al Ministerio Público. Pero, pues, si ya estaba enferma, su médico tratante es quien debería de realizar el certificado médico. Y cuando es muerte intrahospitalaria, va a ir al Ministerio Público, a la morgue del Ministerio Público, en aquellos casos que sean menos de 24 horas y que no tenga médico tratante. Listo. ¿Qué pasa si fallece en la ambulancia? Si fallece en la ambulancia y esa ambulancia no tenía médico durante el traslado, ¿sí? Estaba yendo otro profesional, por ejemplo, estaba yendo una enfermera, un técnico, etc. Entonces, tiene que ir también ¿a qué? A la morgue del Ministerio Público. Pero hay unas excepciones en el caso de ambulancia. Las siguientes, veamos. Cuando la ambulancia tiene médico, ya pues ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque el médico que está transportando el paciente en la ambulancia es el que debe de realizarle el certificado de defunción si es que fallece durante el transporte. Ahora, ¿qué sucede si en la ambulancia no había ningún profesional de la salud, pero aceptaron la referencia, ¿no? No hay médico, mejor dicho. No hay médico en la ambulancia y aceptaron esa referencia. Entonces, el que aceptó la referencia en algún establecimiento de salud es el que tiene que hacer el certificado de defunción, ¿ya? Entonces, esta sería la excepción. ¿Ya? Ambulancia sin médico y fallece durante el traslado y nadie ha coordinado la referencia, simplemente están yendo a un centro de salud cercano, tiene que ir a la morgue eso. Ahora, está siendo trasladado, no hay médico, está bien, no hay médico, pero sí coordiné la referencia. Entonces, si está coordinado, ahí se exceptúa de que el cadáver vaya al Ministerio Público y el médico que aceptó la referencia debería de realizar el certificado de defunción. ¿Listo? Ya está. Entonces esas son las excepciones con respecto a los cadáveres que deben de llegar a la morgue del Ministerio Público.
vamos a revisar el tema de lesionología. Cuando hablamos de lesionología, ¿a qué nos referimos? Al estudio de las lesiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es una lesión? Es cualquier alteración que genera un daño en la esfera física o psicológica de una persona. Y yo, o como médico, lo que corresponde hacer es valorar esas lesiones. Esa valoración de la lesión le vamos a denominar peritaje. Entonces, normalmente la valoración de lesiones la debe hacer un perito, un experto, o las debería hacer un médico legista. El tema es que, recuerden, en el país pues hay una carencia de médicos legistas y en general de muchas especialidades. Por lo tanto, lo que hace el Ministerio Público es capacitar a través del Instituto de Medicina Legal, capacitar a médicos generales, ¿en qué? En la valoración de lesiones, ¿no? Y en general los capacita en todo lo referente a medicina legal. Y tiene una guía, ¿no? Y esta guía nos permite clasificar a las lesiones, ¿no? En lesiones generadas por agentes contusos, lesiones generadas por armas blancas o por armas de fuego. Dentro de las lesiones por agente contuso, a su vez estas se pueden dividir en lesiones ocasionadas por un solo mecanismo de contusión o por varios mecanismos de contusión, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos de contusión? Son 5. Ya estas lesiones ocasionadas por un solo mecanismo le vamos a llamar lesiones simples, contusas simples. Y aquí están los 5 mecanismos, ¿no? El primero es la percusión. Cuando hablamos de percusión, cuando es una fuerza única que va a cesar cuando entre en contacto con el otro cuerpo, ¿no? Entonces, a ese tipo de mecanismo le denominamos percusión. 2, el siguiente mecanismo es presión. La presión, a diferencia de la percusión, no cesa, ¿no? Es una fuerza constante. 3, la fricción, ¿no? La fricción se da ¿por qué? Por fuerzas tangenciales, ¿no? Por roces. 4, tracción, ¿sí? La tracción corresponde a una fuerza de arrastre que generalmente es unidireccional. Y luego tenemos por último la torsión, que va a corresponder a una fuerza que se ejerce en varias direcciones, ¿no? Entonces estos son los 5 mecanismos que pueden generar contusiones. Cuando la lesión es producida solamente por uno de ellos, se llaman pues lesiones contusas simples. Y dentro de las lesiones contusas simples vamos a encontrar los siguientes, ¿no? El eritema, que es un enrojecimiento que se va a producir en la piel, y su origen es la liberación de histamina. Por lo tanto, su duración es de minutos a horas. No suele ser un tipo de lesión que tenga mucha utilidad en medicina legal. ¿Por qué? Porque esta duración que tiene es breve, ¿no? Entonces, hasta que se hace la valoración de la lesión, pues ya esta ha sido borrada, ha sido eliminada, ¿no? Por el paso del tiempo. Y no olviden pues que el eritema se da por liberación de histamina. Otro tipo de lesión contusa simple corresponde a la tumefacción. La tumefacción es un aumento de volumen. ¿Por qué? Porque hay liberación y extravasación de plasma al tejido intersticial, al tejido celular subcutáneo, ¿ok? Y esto pues le vamos a llamar triada de Lewis, ¿no? Mejor dicho, la triada de Lewis se va a producir durante la tumefacción. ¿Que se refiere a qué? A que vamos a encontrar primero, después de haberse producido la contusión, una vasoconstricción, luego una vasodilatación y una liberación de agentes inflamatorios juntamente con la extravasación del plasma, ¿no? Después, el tercer tipo de lesión contusa simple que hay que saber corresponden a las equimosis. Las equimosis son roturas de venas y capilares y un sangrado de tipo laminar, ¿no? Que en la piel se va a ver como pues una mancha, ¿no? De diferentes colores, entre azul, violáceo, verdoso, marrón, dependiendo del tiempo que ha transcurrido, ¿no? Normalmente una equimosis va a eliminarse hasta en 3 semanas, ¿no? Y durante estas 3 semanas va a tener un cambio de coloración, ¿no? Un cambio de tinción hasta su desaparición. Y ese cambio de coloración le va a permitir justamente al perito determinar los días transcurridos desde la generación de esta equimosis. Y existen variantes de equimosis. Vamos a encontrar las petequias, ¿sí? Que corresponden a
equimosis de tipo puntiformes, la sugilación, que son bastante útiles en la valoración de delitos contra la libertad sexual, que son equimosis producidas por fuerzas de presión negativa, ¿ok? Y por último los equimomas, ¿no? Los equimomas que corresponden a una área equimótica más tumefacta. Entonces los equimomas pueden confundirse con ¿qué? Con hematomas, ¿sí? Los hematomas, a diferencia de la equimosis, van a ser una colección de sangre. Entonces ya no es un sangrado de tipo laminar, sino es una colección de sangre. En las equimosis es sangrado laminar, que podría confundirse por el aumento de volumen, es decir, la zona tumefacta, con un hematoma. Ya está. Antes de pasar a hematoma, no olvidemos que este cambio cromático que se da en los 21 días sigue, ¿no? Como les dije, una secuencia que arranca como rojo, luego se pone a roja negruzca, verde, azulado, amarillo, marrón, hasta que desaparece, ¿no? En los 21 días. Los hematomas, como les había comentado, corresponden a una colección de sangre que además pueden ir disecando tejidos, ¿sí? Si es que el sangrado continúa, entonces puede ir disecando tejidos, a diferencia de la equimosis, pues que no genera esta disección de tejidos. Y por último, vamos a tener a los derrames, ¿no? Derrames de serosidad y derrames cavitarios. Todos ellos entran dentro del grupo de lesiones de tipo contusas simples, en los cuales no hay solución de continuidad en la piel. Las lesiones contusas con solución de continuidad corresponden a las erosiones, las excoriaciones y las heridas de tipo contusas. Las erosiones, ¿a qué se refieren? Al desprendimiento de parte, el desprendimiento que se genera a nivel de mucosa. ¿Por qué? Por fuerzas de fricción. ¿Ya? Eso es la erosión. Y la escoriación corresponde al desprendimiento, pero ya no de mucosa, sino de piel propiamente, igual por fuerzas tangenciales, ¿no? Entonces la erosión la vamos a ver en mucosas y la escoriación la vamos a ver sobre la piel propiamente. En las escoriaciones, por ejemplo, las vamos a encontrar de forma típica en accidentes de tránsito, ¿no? Cuando hay desplazamiento sobre el asfalto, ya toda esa lesión que se produce, pues corresponde a una erosión. Y las heridas contusas son contusiones con mucha energía que generan solución de continuidad en la piel. Dentro de las lesiones contusas de tipo complejas, corresponden a lesiones que unen dos o más mecanismos de contusión de los que ya hemos revisado, ¿no? Y ahí están las mordeduras, que podemos tener mordeduras animales humanas, luego tenemos el aplastamiento, el arrancamiento, la atricción, la amputación. Acá hay algunas diferencias, ¿no? Ya está. Entonces, en el aplastamiento vamos a tener dos fuerzas que corresponden a la percusión más la presión, que son los mecanismos que la generan. En el arrancamiento vamos a tener también suma de fuerzas que corresponden a las fuerzas de torsión más tracción, ¿ya? En el arrancamiento. Listo. Pero el arrancamiento se va a caracterizar ¿por qué? Por la pérdida de algún segmento, ¿ok? En el arrancamiento hay pérdida de algún segmento. En la atricción, en cambio, no hay separación. También hay tracción y torsión, pero no hay separación. En el arrancamiento sí genera, ¿no? Pérdida de un segmento. Y la amputación, también se pierde un segmento, pero los mecanismos que la producen son diferentes, ¿no? En los casos de amputación, lo que vamos a tener es principalmente presión y tracción. Entonces, esa podría ser una buena diferencia, ¿no? Entre arrancamiento y amputación. Arrancamiento es tracción más torsión y amputación es presión y tracción. En ambos que hay separación de algún segmento del cuerpo. En cambio, en la tricción no hay una separación propia, ¿sí? Pero tenemos las mismas fuerzas del arrancamiento, pero sin separación. Lo que sí hay destrucción de tejido, ¿no? Después, otra lesión de tipo contusa compleja es la caída,
que hay que diferenciarla de la precipitación. ¿Por qué? Porque la caída se da al mismo nivel de sustentación de la persona, en cambio la precipitación es de un nivel superior a un nivel inferior, ¿no? Te precipitas, ¿no? Del segundo, del tercer piso, ¿no? En cambio la caída es al mismo nivel de sustentación. Y por último, también se consideran dentro de estas lesiones contusas complejas a los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito van a tener 4 etapas, ¿ya? Las 4 etapas son impacto, caída, aplastamiento y arrastre, ¿sí? Impacto, caída, aplastamiento y arrastre son las 4 etapas del accidente de tránsito. Y además, el suceso de tránsito, accidente de tránsito, se puede dividir, ¿no?, en típicos y atípicos. En el caso de los típicos, acá es típico. El típico es el que falte alguna de las etapas. Es decir, lo más común es que en un accidente de tránsito no ocurran estas 4 etapas. En cambio, en el atípico, ahí sí vamos a encontrar a las 4 fases que aquí hemos mencionado, ¿no? Impacto, caída, aplastamiento y arrastre. El atípico tiene todas y el típico tiene o le falta alguna de ellas, ¿no? Listo. Entonces esto es todo cuanto a lesiones por agentes contusos. Bien, a continuación vamos a revisar los conceptos de lesiones producidos por armas de fuego y las lesiones producidas por arma blanca. En el caso de las lesiones producidas por arma de fuego, pues vamos a tener aquellas producidas por armas de corto alcance y de largo alcance. Vamos a reducir la explicación a aquellas producidas por armas de corto alcance, ¿no?, como son las pistolas o los revólveres. Para eso hay que tener en cuenta algo, ¿no? Si esta es el arma de fuego y este es el plano de la piel, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, vamos a encontrar que hay signos comunes a cualquier tipo de lesión por arma de fuego que básicamente corresponden al orificio de entrada y los fenómenos circundantes, y otro tipo de signos que van a depender de ¿qué? De la distancia a la cual se realiza el disparo, o va a depender de la superficie sobre cual, o mejor dicho, sobre la superficie ósea o superficie de piel sobre la cual se aplique el cañón en caso sea un disparo a quemarropa, ¿no? Entonces, los signos comunes que vamos a encontrar en cualquier disparo corresponden primero ¿a qué? Al orificio de penetración, que es el orificio de entrada, ¿no?, que es la lesión que se produce sobre la piel, y rodeando a ese orificio de entrada vamos a encontrar un collarete erosivo contusivo. ¿Qué es el collarete erosivo contusivo? Es una equimosis. Entonces, esa equimosis se va a producir justamente circundante a el orificio de entrada, ¿no?, por la presión que realiza el proyectil al ingresar sobre la piel. Esos son signos comunes. Los otros que van a variar dependiendo de la distancia son los siguientes. A ver, tenemos por un lado a la bolsa subcutánea o bocamina de Hoffman. ¿Cuándo voy a ver este signo? Cuando el disparo se produce con el cañón aplicado sobre la piel, pero específicamente en el cráneo. Entonces, cuando aplico el cañón sobre el cráneo, se va a generar un orificio de entrada en forma estrellada por la explosión, el vacío que se genera, ¿no?, de la aplicación del cañón sobre el cráneo, y esa explosión genera esa lesión en forma estrellada, ¿no?, que se conoce como bocamina de Hoffman. Después tenemos otro signo que es el tatuaje. Y cuando hablamos de tatuaje, pues este tatuaje va a depender de ¿qué? De la distancia del disparo. En aquellos disparos a larga distancia, que vamos a considerar disparos mayores o iguales a 1 metro, ¿ya?, ahí vamos a hablar de larga distancia, en armas de corto alcance, no se produce tatuaje. Entonces recuerda esto, ¿no? Aquí no hay tatuaje. En cambio, en aquellos disparos producidos a corta distancia o a quemarropa, recuerda que quemarropa quiere decir
con el cañón sobre la superficie de la piel, sí habrá tatuaje, pero el tatuaje va a cambiar de forma. ¿Qué es el tatuaje en sí? Son granos de pólvora que quedan incombustos, que acompañan al proyectil y se impregnan en la piel. Cuando el disparo es a corta distancia, ese tatuaje, pues esa pólvora que acompaña el proyectil, quedó dispersa, ¿no? Entonces es un tatuaje excéntrico. Pero cuando el cañón está aplicado sobre la piel, entonces el tatuaje acompaña o está alrededor de este collarete erosivo contusivo, por lo tanto es un tatuaje concéntrico. Y eso ocurre, como te decía, en los disparos a quemarropa. Incluso el tatuaje pues, es visible cuando es externo, cuando se produce sobre la piel, pero puede producirse tatuaje también sobre superficie ósea, ¿no? Y en ese caso hablaremos de un tatuaje interno. A este tatuaje producido por granos de pólvora se le conoce como el tatuaje verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un falso tatuaje. Y se llama falso tatuaje porque lo puedes borrar, ¿no? Con agua, ¿no? Lo puedes lavar y se borra. Ese falso tatuaje es generado por el humo, ¿no? Por la combustión del cañón del arma y se da generalmente con disparos a quemarropa o a muy corta distancia, ¿no? Entonces la combustión se impregna sobre la piel y genera un falso tatuaje porque se puede borrar, ¿no? Por eso se llama falso tatuaje. Por último, otro signo que va a depender también de la distancia del disparo y solo se genera con disparos a quemarropa es el chamuscamiento. Cuando el cañón se aplica sobre la piel, sobre la superficie, hay calor en el cañón del arma, ¿no? Y ese calor genera una quemadura. Esa quemadura se le conoce como chamuscamiento y también tiene un epónimo, ¿no? Que es el signo de Puppe-Wergardner. Listo, eso es en cuanto a las lesiones por arma de fuego. Ahora, las lesiones por arma blanca se van a clasificar de acuerdo a el tipo de arma usada. Y ahí vamos a tener lesiones punzantes, por ejemplo, los desarmadores, las flechas, los verduguillos, y se caracterizan porque producen lesiones profundas, ¿sí? Más profundas que, o sea, se caracterizan por su profundidad, más que por su longitud, ¿sí? Ahí están, desarmadores, verduguillos, flechas, etc. Cuando hablamos de lesiones cortantes, nos referimos a aquellas producidas por objetos de bordes romos, como los bisturís. Bisturís romos, ¿no? Porque hay bisturí con punta también. Lo más frecuente es que tengamos lesiones de tipo punzocortantes. Y ahí tenemos a los cuchillos, ¿no? Entonces, los cuchillos generan lesiones de tipo punzocortantes, van a generar un orificio de entrada, ¿no? O cola de inicio, coleta de salida, pero en la coleta inicial generan una muesca, ¿no? Que es producto de la punta que tienen estos objetos. Y eso los va a diferenciar también de las lesiones cortantes. Y las contusocortantes son las generadas por hachas o por machetes, en las cuales vamos a tener lesiones con bordes irregulares, con bordes equimóticos, bordes sucios, ¿no? Hachas, machetes, mucha energía para producir la lesión. Si hablamos de la intención de la lesión producida por arma blanca, vamos a tener lesiones producidas por vacilación, que son características de los suicidas y generalmente se producen en zonas flexoras, pueden ser en muñecas, ¿no? En antebrazos. Y luego tenemos las lesiones de defensa, que se forman o se generan en las manos cuando alguien te agrede, ¿no? Colocas las manos, son lesiones de defensa, y también en las zonas extensoras, ¿sí? Ahí se generan las lesiones de defensa. Por último, respecto a lesiones, el Código Penal en el Perú va a tipificar a las lesiones. ¿Y las va a dividir en qué? Las va a dividir en lesiones que simplemente quedarán como faltas o lesiones que se van a considerar delitos. ¿De qué depende que una lesión sea falta o sea delito? Básicamente depende de la incapacidad médico-legal de acuerdo a la valoración médico-legal que realiza el médico legista. Entonces, la incapacidad médico-legal es un número de días que determina el médico legista de acuerdo a tu lesión.
Para valorar una lesión vamos a considerar una etapa inicial y una etapa final, ¿no? La etapa inicial se refiere a cuando se instauran todos los elementos de recuperación de ese tejido lesionado, ¿no? En cambio, la etapa final puede durar mucho, ¿no? Porque incluye los fenómenos de remodelación. Entonces, una herida, por ejemplo, una herida de tipo cortante, punzocortante, su etapa final incluirá pues la etapa de remodelación. Y eso pues pueden ser muchas semanas, meses, incluso puede llegar hasta el año, ¿correcto? Pero el médico legista no hace esa valoración tan amplia, sino que va a determinar los días de incapacidad médico-legal de acuerdo a la instalación de los elementos de recuperación. Entonces, con eso el médico legista te dice, tienes X días de incapacidad médico-legal. Con esos X días, pues tú lo puedes llevar aquí a esta tabla o estas dos líneas de tiempo y determinar si te encuentras ante una falta o ante un delito, ¿no? Ya está. Entonces las faltas se sancionan solamente con multas, en cambio los delitos pueden incluir penas privativas, ¿no? Ya está. El otro elemento que hay que valorar es la intención de la realización de la lesión. Si tú no tenías voluntad de realizar una lesión, entonces vamos a hablar de lesiones de tipo culposas. Y las lesiones de tipo culposas tienden a ser sancionadas, ¿no? O te dan un margen más amplio en el cual todavía no pasa a ser delito la lesión que has generado. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que estás manejando y te chocas con una bicicleta. Entonces, producto de eso, el ciclista probablemente tenga algunas lesiones. Lo evalúa el médico legista y le dice, mira, tú tienes 13 días de incapacidad médico-legal. Después de eso te reincorporas. ¿Se considerará eso un delito por lesión leve? No. ¿Por qué? Le ha dado 13 días. No, es una falta, te corresponderá una multa y ahí queda. Pero si no fue accidente el choque que tuviste, si no viste al ciclista y aceleraste y lo querías embestir, entonces con el mismo número de días ya las lesiones que ocasionaste se consideran lesiones leves, ¿sí? ¿Por qué? Porque has tenido dolo, has tenido intención de lesionar. Y finalmente diremos que son lesiones graves, no importa ahí si la intención o no, siempre que superen 30 días. Entonces una lesión grave es aquella que genera muerte, que supera los 30 días o que genera una discapacidad grave o permanente. En el caso de los médicos propiamente, las lesiones que se realizan durante el acto médico se van a considerar de tipo culposas. Entonces, cuando hablamos de culposas, es que no hay voluntad de realizarlas, pero sí hay responsabilidad, ¿no? Porque sí, pues yo las hice, pero fueron sin voluntad y fue en ejercicio del acto médico. Muy bien. La asfixia, ¿no? ¿Y quién estudia la asfixia? Existe dentro de la medicina legal una rama que se denomina la asfixiología
y la asfixiología nos va a clasificar todos estos fenómenos en 4 grandes tipos de asfixia: la sofocación, la sumersión, el ahorcamiento y el estrangulamiento, ¿sí? Cuando hablamos de asfixia, ¿a qué nos referimos? A un fenómeno en el cual los tejidos no tienen el suficiente aporte de oxígeno, ¿ya? O tienen poco oxígeno o simplemente no lo tienen. ¿Qué mecanismos existen de asfixia? Vamos a encontrar 4, ¿sí? Vamos a encontrar la anoxia anóxica, que es la más frecuente, y sucede, y es la verdadera asfixia, ¿no? Cuando hay poca concentración de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay un problema en la vía aérea, ¿no? No hay oxígeno porque hay una obstrucción en la vía aérea que no permite que el oxígeno ingrese a la sangre. Y esa es la anoxia anóxica. Luego existe la anoxia anémica. Aquí puede haber oxígeno, pero el tema es que existen otros gases, por ejemplo el monóxido de carbono, que lo que hace es desplazar al oxígeno de sus sitios de unión a la hemoglobina y por lo tanto el oxígeno no llega a los tejidos. Esa es la anoxia anémica. 3, tenemos la anoxia histotóxica. La anoxia histotóxica se va a generar por intoxicaciones. Por ejemplo, en el caso de cianuro. En estos casos que tenemos, que el cianuro se mete dentro de la cadena transportadora de electrones en la mitocondria y el oxígeno no llega a ingresar y no cumple su función de donación de electrones, ¿no? Entonces, este mecanismo de asfixia se denomina anoxia histotóxica. Y finalmente, la anoxia circulatoria se da en los casos de shock hipovolémico. Ya, esto es en shock hipovolémico. Ya está. Esos son los mecanismos, no te olvides. Ahora, cuando hablamos de los tipos de asfixia, tenemos estos 4 tipos de asfixia, ¿no? La sofocación, la sumersión, el ahorcamiento y el estrangulamiento. En estos 4 casos vamos a encontrar un conjunto de signos que la mayoría son comunes a los tipos de asfixia, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en general en cualquier asfixia? Vamos a encontrar congestión a nivel encefálico, pero esta congestión es mayor en aquellos casos, por ejemplo, de ahorcamiento y estrangulamiento. Después vamos a encontrar petequias, ¿sí? Petequias a nivel pleural, a nivel de pericardio. Petequias y equimosis. Estas además tienen un nombre, ¿no? Tienen un epónimo. Se les va a conocer, en el caso de las que se han generado sobre pleuro y pericardio, como las manchas de Tardieu. Y es un caso aparte lo que ocurre a nivel pulmonar. A nivel pulmonar, cuando la persona ha fallecido por sumersión, es decir, ahogada, se generan unas manchas denominadas las manchas de Paltauff, que también son una variante, ¿no?, de equimosis, pero solamente se producen en el ahogado. En cambio, en los otros tipos de asfixia, tanto en pulmón como, es decir, en pleura como en pericardio, vamos a encontrar las manchas de Tardieu. A nivel hepático, vamos a encontrar el hígado asfíctico, ¿no?, que es un signo común a estos 4 tipos de asfixia. A nivel esplénico podemos encontrar hemorragias, macro, microhemorragias, porque hay un consumo de los factores de coagulación. Vamos a encontrar un consumo y eso además contribuye al otro signo que es el signo de sangre fluida, que se suma también a la hipercapnia. O sea, la hipercapnia disminuye la velocidad. Sumado a ello que tenemos consumo de factores de coagulación. Y eso pues disminuye la viscosidad de la sangre y genera este signo llamado el signo de sangre fluida. Y respecto a tiroides, en la mayoría de las asfixias no hay daños a nivel de tiroides, pero en un 30% vamos a encontrar lesión a nivel tiroideo, en especial, ¿en qué casos? En los casos de estrangulamiento, ¿sí? Ya está. En el estrangulamiento hay lesión tiroidea, no lo olviden. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a iniciar con la sumersión. La sumersión es, se refiere al tipo de asfixia que se genera por el ingreso del agua a la vía aérea, ¿no? Puede ser agua de tipo dulce, salada, o sea, puede ser sumersión en
río, mar, piscina, etc. Y tiene las siguientes etapas, ¿no? En la sumersión vamos a encontrar 5 etapas. La primera se denomina la sumersión, la fase de inspiración máxima, como ustedes la ven acá, que sucede antes de que la persona quede totalmente sumergida debajo del líquido. Luego 2 viene la etapa de apnea voluntaria, es decir, el tiempo que la persona puede aguantar la respiración, y es variable, ¿no? Eso va a depender del entrenamiento que tenga, entre otras cosas. La tercera etapa es la inspiración refleja, ¿no? Una vez que la persona ya no puede seguir en apnea por más tiempo, viene el reflejo de la respiración, y es en ese momento que el agua entra a la vía aérea, ¿no? Cuando ya ingresó el agua a la vía aérea, pues viene la cuarta etapa, que corresponde a las convulsiones, y finalmente la muerte. ¿Qué nos interesa en sumersión? ¿Qué nos han preguntado alguna vez? Los signos, ¿no? Entonces, hay algunos signos que nos indican que efectivamente ese cadáver es de alguien que ha fallecido bajo el mecanismo de sumersión, y no es el cadáver de alguien que ha sido arrojado al agua luego de su fallecimiento. A esos signos que nos indican que efectivamente el mecanismo de fallecimiento ha sido por asfixia tipo sumersión, se les conoce como signos vitales o signos con reacción vital, y tenemos estos dos, ¿no? ¿Cuáles son? El hongo de espuma nasal, que es este de aquí, que ustedes ven, que se genera por la unión del agua con el aire que hay en la vía respiratoria, más las proteínas, surfactante, etc. Toda esa mezcla genera esta formación, ¿no? El hongo nasal de espuma blanca. Y número 2, las hemorragias, que vamos a encontrar a diferente nivel, ¿no? A nivel de oído medio, a nivel de mastoides, de etmoides. Estos signos me indican que el tipo de asfixia fue sumersión. Sin embargo, existen otros signos, ¿ya?, que van a ser comunes incluso a aquellos cadáveres que luego de su fallecimiento han sido sumergidos, ¿no?, en agua. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Piloerección, maceración de palmas y plantas, esto se conoce como los manos y pies de la bandera, y congestión, ¿no? Congestión visceral, porque la congestión es compartida a otros tipos de asfixia también, no es exclusiva de la sumersión. No olviden que en pulmón vamos a encontrar una variante en cuanto a petequias pleurales, que son las manchas de Paltauff. A continuación veremos las diferencias entre los tipos de asfixia por ahorcadura versus el estrangulamiento. Ya está. Entonces, aquí lo que hay que hacer es comparar el surco que se genera sobre la piel por los lazos que se utilizan, ¿no? Acá, ¿qué tenemos? Este es un caso de estrangulamiento, ¿no? Y este es un caso de ahorcadura. Ya está. ¿Cómo es el surco que genera? ¿Cómo es el surco que se genera en la ahorcadura? A ver, veamos. En la ahorcadura, que está acá al lado derecho, el surco es hacia arriba, ¿no? Porque el lazo es oblicuo.
el surco es hacia arriba, es ascendente hacia el nudo. En cambio, en la estrangulación, el surco es de tipo horizontal, como ustedes lo ven acá, ¿no? El surco es tipo horizontal. Recuerden que cuando hablamos de estrangulamiento, generalmente esto ha tenido una intención de tipo homicida. En cambio, la ahorcadura es de tipo suicida, ¿no? Y ahí va a haber algunas diferencias que ahorita vamos a revisar. La profundidad. En el caso de la ahorcadura es más profundo, ¿sí? Y especialmente es más profundo en la zona opuesta al nudo, ¿no? El nudo está en la parte posterior, entonces la zona más profunda es en la zona anterior. En cambio, en la estrangulación no es tan profundo, ¿no? Número uno, y dos, que es uniforme, ¿no? En todo el contorno. ¿Y por qué se da esto? Porque en el caso de la ahorcadura es más profundo debido a que el lazo que tenemos aquí tiene que soportar todo el peso del cadáver. En cambio, en la estrangulación no se necesita tanta fuerza para ocluir la vía aérea de otra persona, ¿sí? No necesitas el peso de 60, 70, 80 kilos para ocluir su vía aérea, ¿no? Basta con una fuerza de unos 15 kilos aproximadamente para ocluir una vía aérea. Por lo tanto, no es tan profundo el lazo, el surco que se genera por el lazo, pero sí es más uniforme. En cuanto a la continuidad, en el ahorcado vamos a tener interrupción del nudo. Esto le vamos a denominar surco incompleto. ¿Ya? Tiene un surco de tipo incompleto. En cambio, en el estrangulado existe la posibilidad de que el surco sea en toda la circunferencia del cuello, por lo tanto tengo un surco de tipo completo. En la ahorcadura es un solo surco, en cambio en la estrangulación pueden haber múltiples surcos. ¿Por qué? Porque recuerden que hay lucha por parte de la víctima, entonces si hay lucha se pueden generar múltiples surcos o lesiones a nivel del cuello, ¿sí? En el caso del ahorcado, el surco es encima del tiroides, del cartílago tiroides, en cambio en el estrangulado es al mismo nivel o debajo. Por eso se produce la lesión, ¿no? De la glándula. Y finalmente, ¿cómo es el surco? En el caso del ahorcado es de tipo apergaminado. Eso se le conoce como signo de Paré. ¿Ya? Paré, sin D. Es apergaminado. ¿Eso qué quiere decir? Que como el cadáver está suspendido por en un número determinado de horas, ese lazo sigue generando fricción en el cuello, en la piel. Pero como ya es un cadáver, entonces genera ese apergaminamiento. Entonces el apergaminamiento es del cadáver, ¿no? Si estuviera vivo, pues sería excoriación. En cambio, en el estrangulado no vamos a encontrar eso, ¿no? Vamos a encontrar más bien un aspecto blando en el fondo del surco. ¿Ya? Otros signos adicionales, en el caso de ahorcadura, podemos encontrar priapismo, ¿no? Cuando hablamos de varones, ¿no? Un signo adicional. Ya está. Bien, a continuación vamos a revisar el tema de delitos contra la libertad sexual y aborto.
¿Cuáles son los delitos contra la libertad sexual? Son 3, ¿no? Delito de seducción, de tocamientos indebidos y de violación. Veamos. Entonces, en cuanto al delito de violación, tiene un manejo ya establecido por el MINSA, ¿sí? Que incluso alguna vez ha sido motivo de pregunta. Y la estrategia para enfrentar estos casos corresponde a la estrategia que tiene un acrónimo denominada AVISAS. No hay que confundir con el AVISAS de la carga de enfermedad, ¿no? Sino que esta es la estrategia que se va a seguir en estos tipos de delito contra la libertad sexual. ¿Y este acrónimo qué significa? La A es la primera acción que tiene que hacer cualquier persona, cualquier personal de salud que toma contacto con la víctima, que corresponde al acompañamiento, ¿no? A darle la confianza, etc. Luego viene la V, que corresponde a la valoración. Y en la valoración, aquí hay 2 partes, ¿no? Una es la valoración física y otra es la valoración mental. En la valoración física, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues el examen, ¿no? El examen físico de la víctima. Entonces el examen físico requiere también algunas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? 1, idealmente que tengamos 2 médicos al momento de realizar la valoración, más un personal femenino, ¿no? Que puede ser una enfermera u una obstetriz. Es lo ideal, ¿no? Luego que hay un consentimiento informado, escrito. 3, puede estar un familiar conjuntamente con la víctima si es que así lo solicita, ¿no? Y por último, las áreas sobre las cuales se va a hacer esta valoración física se clasifican, ¿no? En áreas genitales, paragenitales y extragenitales, ¿no? Las áreas genitales incluyen pues la región anal, ¿sí? Más los genitales femeninos externos. Ya está. Toda la región vulvar, incluso la evaluación del himen, también se tiene que describir si hay lesiones o no. Luego se hace el examen del área paragenital, que va a incluir la zona del pubis, muslos más glúteos, ¿no? Y el área extragenital, que incluye todo lo demás, incluido las mamas, ¿no? Las mamas y el cuerpo. Eso corresponde a la valoración física. Se hace una valoración mental también. Y lo más importante, y lo que alguna vez nos han preguntado, es respecto a la intervención. Entonces, la intervención tiene que ser en el primer contacto, cuando la víctima acude al establecimiento de salud a buscar ayuda, ¿sí? Y la intervención que implica la realización de pruebas y la realización de profilaxis. Entonces, las pruebas que incluyen para los siguientes agentes: para hepatitis B, para VIH, se hace un cultivo de secreción de cervix, ¿sí? Para evaluar Neisseria gonorrhoeae, y también se hace la prueba de embarazo, ¿no? Beta-HCG. Y para cada uno de ellos se ofrece una profilaxis, ¿no? En caso de hepatitis, dependiendo, ¿no? Si está vacunado o no, se ofrece la inmunización. En VIH se ofrece profilaxis. Para Neisseria gonorrhoeae, ceftriaxona. Y para beta-HCG, o mejor dicho, con la prueba de beta-HCG además se administra la anticoncepción oral de emergencia. Estos kits, o mejor dicho, este conjunto de profilaxis, deben estar de forma obligatoria en todos los establecimientos de salud, ¿sí? Existe una norma técnica que todo establecimiento debe tener estas profilaxis. Ahora, va a depender del nivel también del establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque entre el nivel 1.1 al nivel 1.3 voy a tener todo excepto la profilaxis para VIH. Pero desde el 1.4 en adelante, o sea, nivel 2, nivel 3, debo de incluir la profilaxis para VIH, ¿ya? Todo esto debe administrarse a la víctima, tanto las pruebas como las profilaxis. El siguiente paso en la estrategia es el seguimiento, ¿ya? El seguimiento. Luego el acceso a la justicia, hay que garantizar y asesorar a la víctima. Y por último, hacer un plan de seguridad. ¿Para qué? Para que la víctima no regrese al mismo lugar o con las mismas condiciones que podrían generar una segunda agresión.
Esta es la técnica Visas planteada por el MINSA. Ahora vamos con el otro tema que va de la mano, que es el aborto. Entonces, el Código Penal va a definir algunos términos relacionados con el aborto y además va a generar algunas penas dependiendo de este tipo de aborto, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que define el Código Penal? Pues el Código Penal nos habla del autoaborto cuando la gestante, ¿sí?, es la que, sin ayuda de nadie más, genera la pérdida, ¿sí? Ya está. Luego viene el aborto consentido. El aborto consentido se refiere a la solicitud o la intervención de alguien más en el proceso del aborto. Luego viene el aborto sin consentimiento, cuando la intervención de esta persona se genera sin la autorización de la madre. Luego viene la circunstancia agravante de la pena por la calidad del sujeto. Aquí ¿quién va a entrar? Los profesionales de la salud. En estos casos tenemos pues la intervención de médicos, enfermeras, obstetrices, etc. El Código Penal nos dice que además de la pena, de la sanción que corresponde por realizar un aborto, a eso se le añade como agravante ser profesional de la salud y además implica también la pérdida de la capacidad para ejercer la profesión. El aborto preterintencional, ¿a qué se refiere? A un aborto generado sin intención. Es típico en los casos de violencia familiar. Entonces, en los casos de violencia familiar, producto de esa violencia, se puede generar una pérdida. Pero si esa pérdida, o mejor dicho, la intención de las lesiones, no eran contra la gestación, entonces se habla de aborto preterintencional, ¿no? Ya está. Aborto terapéutico es el único que está permitido en el país, ¿ya?, y es cuando la vida de la madre está en riesgo. Es el único que se puede realizar. Y además existe un protocolo, ¿no? El aborto terapéutico no significa que digo, bueno, la vida de la madre está en riesgo y practico el aborto. No, existe todo un protocolo, una guía técnica para realizar y unas indicaciones específicas que ahora vamos a revisar. El aborto sentimental y eugenésico es justamente el que ocurre en los casos de delitos contra la libertad sexual, ¿no? Cuando hay aborto por violación, a eso se le denomina aborto sentimental y también está penado dentro del Código Civil, ¿no? Y el aborto eugenésico es cuando conozco que el producto tiene algún tipo de alteración, malformación, trisomía, etc. y por ello decido terminar con la gestación. También están contemplados dentro del código con penas, ¿no? Tanto el sentimental como el eugenésico, y el código nos dice que el concebido es sujeto de derecho. Por eso se sanciona cualquier daño que se le realice, porque se parte de ese principio, ¿no?, que el concebido es sujeto de derecho. Ahora, lo único que está permitido es el aborto terapéutico. ¿Cuáles son las indicaciones para realizarlas? Son estas 10 indicaciones. ¿Cuáles son? Embarazo ectópico,
ya está. Obviamente, ¿no? Hay que interrumpir la gestación. En molas también hay que interrumpir la gestación. En hiperimesis gravídicas que son refractarias al tratamiento o en los que hay daño hepático o renal. Cuando hablamos de daño hepático renal, pues también esto lo comparte conjuntamente con ¿quién? Con lupus, como ustedes ven acá, y con diabetes. Y con hipertensión incluso, ¿no? Con diabetes y con hipertensión. Entonces, si tengo daño de órgano blanco, puedo interrumpir la gestación ¿en qué casos? De hiperemesis, de hipertensión, de lupus, de diabetes. En esos 4 casos, si hay daño de órgano, puedo interrumpir la gestación bajo la figura de aborto terapéutico. ¿Cuándo más? Cuando hay neoplasia que requiere tratamiento quirúrgico, radioterapia o quimioterapia y no se puede esperar al parto, ¿no? También ahí se puede interrumpir. En insuficiencia cardíaca, pero clase funcional 3-4, en una lesión neurológica severa que va a empeorar con la gestación también. Y por último, en insuficiencia respiratoria severa, ¿sí? Pero con estas condiciones, ¿no? Presión parcial de oxígeno menos de 50 milímetros de mercurio y saturación menos de 85 y que haya patología grave, ¿no? Es una insuficiencia respiratoria, también puede ser motivo de interrupción de la gestación. ¿Y cuál es el procedimiento que se sigue para ello? Pues normalmente inicia acá, ¿no? Tengo a la gestante que es evaluada por su médico, ya está, médico ginecobstetra. Entonces, este médico ginecobstetra va a detectar que hay alguna alteración o una posibilidad de que la vida de la gestante esté en riesgo. Entonces, ¿qué tiene que hacer este médico ginecobstetra? Tiene que informar a su jefe de servicio. Ya está. Y este jefe de servicio lo que tiene que convocar es una junta médica, donde deben de participar por lo menos 3 ginecobstetras. Y aquí sí es importante mencionarlo porque estos procedimientos se tienen que realizar en establecimientos, en hospitales, ¿no? No se realizan en el primer nivel. Por lo tanto, si este médico ginecobstetra está en el primer nivel, tendrá que hacer la referencia a un establecimiento del tercer nivel de atención. Bien, se realiza la junta médica, por lo menos 3 ginecobstetras, y ellos deciden, ¿no? Si se interrumpe la gestación o no se interrumpe. Ya, con esa decisión, el jefe de servicio designa a uno de estos ginecólogos para que interrumpa la gestación. Y ese es todo el proceso, ¿no? ¿Qué sucede si la gestante se le niega ese derecho a la interrupción de la gestación por la evaluación de esta junta médica? En ese caso, la gestante puede requerirlo nuevamente y debe de hacer una solicitud al director del establecimiento para que se genere una nueva junta médica con otros ginecobstetras distintos a los que han participado. Bien, listo. Eso es cuando se le niega, ¿no? ¿Y qué sucede si es que al médico ginecobstetra que lo han designado para realizar el procedimiento de interrupción de la gestación no desea hacerlo? ¿Por qué no desearía hacerlo? No porque no quiere trabajar, ¿no? Sino de repente desde su punto de vista, desde su práctica religiosa, desde sus creencias, está atentando contra otra vida. Por lo tanto, él puede decidir no realizar el procedimiento, sí. Y está amparado bajo qué principio de la objeción de conciencia. Entonces, la objeción de conciencia me permite obviar el acto médico, pero la condición que debe existir es que exista otra persona igualmente capacitada como yo para poder resolver el problema. Es decir, no se puede poner en riesgo la beneficencia del paciente. Bajo esa figura de objeción de conciencia sí se puede optar por no realizar el procedimiento. ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué tendría que hacerse en ese caso? Que el jefe de servicio tendría que designar a otro ginecobstetra para que pueda realizar el procedimiento. Muy bien.
Listo, a continuación vamos a revisar el tema de responsabilidad médico-legal. Listo. Cuando hablamos de responsabilidad médico-legal, lo primero es definir qué es el acto médico. ¿Ya? Entonces, el acto médico se va a definir como cualquier acción que realice el médico, pero en los ámbitos preventivos, promocionales, recuperativos y rehabilitadores. ¿Ya? Las acciones del médico en estas áreas se denominan acto médico. Existen otros tipos de actos, o sea, actos no médicos, sí, se llaman actos de salud y lo realizan otros profesionales de la salud, menos el médico. Y se ha definido de esta forma justamente porque lastimosamente existen, de acuerdo a nuestra legislación, un conjunto de otras profesiones que también se denominan profesiones médicas, ¿no? Pero no son médicos. Y el tema es que cuando hay responsabilidad profesional, pues no asumen la responsabilidad como tal, ¿no? Sino que todo termina recayendo en el médico. ¿Y qué tipo de responsabilidad profesional asume el médico? Pues de varios tipos, ¿no? Responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque hay que indemnizar al agraviado cuando se generan lesiones. Sí, eso es la responsabilidad civil. Se da una reparación en función de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el lucro cesante, ¿no? O sea, el dinero que se deja de ganar por estar hospitalizado, por requerir más días de tratamiento o por haber sufrido un daño, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que se va a estar improductivo, pues el médico se le podría exigir que lo reconozca. Eso se le llama lucro cesante, ¿no? Luego hay una responsabilidad penal también, en los casos que correspondan, y eso ya lo evalúa el Código Penal. Hay una responsabilidad administrativa. ¿Con quién? Con tu empleador. Entonces el médico generalmente labora o para un hospital o tal vez para una clínica, ¿no? Entonces con ellos también se genera un vínculo. Y si uno genera un daño en el paciente o practica mal su acto médico, también tiene una responsabilidad directa con este empleador, ¿no? De forma arbitraria, algunas veces hemos visto pues que separan al médico de la institución, ¿no? Y esa es pues la sanción administrativa que se les da, pero recuerden que todo debe tener un debido proceso, ¿no? Entonces, por ahí tal vez hay alguna transgresión por parte de los empleadores, que lo hemos visto incluso en el mismo estado, ¿no? En los mismos establecimientos de salud públicos que realizan estas malas prácticas. Luego hay una responsabilidad ética y eso se regula de acuerdo al Colegio Médico del Perú y su código de ética, ¿sí? Y una responsabilidad ante su salud también, ¿no? Entonces, el paciente, el día que dañas a un paciente, se va con todo, ¿no? Se va a ir ¿a dónde? Te va a denunciar por la vía civil, por la vía penal, se va a ir también contra tu empleador, se va a ir al colegio médico y a su salud, se va a ir a todos lados. Entonces, ante todo esto nos enfrentamos y es parte pues de la responsabilidad profesional. Por eso, para evitar malas situaciones, lo que debemos realizar es cumplir la lex artis, ¿sí? La lex artis de la medicina. ¿Qué es la lex artis de la medicina? La buena práctica de la medicina, ¿sí? La ley del arte de la medicina, es decir, hacer bien todo el acto médico, ¿sí? Ya está. Entonces, esto que suena, o mejor dicho, que está en latín, que significa ley del arte, significa reglas que se requieren de acuerdo con el estado del saber de la ciencia médica y marcan pautas de desenvolvimiento profesional. Entonces, ¿qué quiere decir que realices una lex artis de la medicina? Que tu acto médico sea de acuerdo a guías de práctica clínica, ¿sí? Ese es un buen punto, que tengas un buen desempeño profesional, ¿sí? Si sales de este marco de la lex artis, caes en el otro lado, que es la malpraxis. Entonces la malpraxis es no cumplir la ley del arte de la medicina, no hacer lo que se espera que haga una persona como médico en cuanto a su actuar y a su conocimiento. Entonces, esta malpraxis se puede clasificar en 4 tipos, ¿no? Vamos a tener a la impericia, que se da por realizar un acto para el cual yo no estoy capacitado. O sea, en otras palabras, realizo algo que no sé hacer, ¿ya? Eso es caer en impericia. Por ejemplo, médicos generales, ¿no? Realizando
cirugías o especialistas de otra área realizando cirugías que no son de su área, ¿no? Entonces esa es impericia, ¿no? No saber. El imprudente es el que sí sabe, pero sabiendo arriesga demasiado. ¿Ya? Ponle un signo más a esto. ¿Ya? El que arriesga demasiado. En cambio, el negligente es el que sabe, también sabe, pero deja de hacer algo. O sea, el error o la infracción a la ley del arte de la medicina es por dejar de hacer algo, por descuido, por omisión. Pero recuerda que partimos de un a priori. Tanto el imprudente como el negligente sí están correctamente capacitados para hacer bien el acto. En cambio, el que cae en impericia no está completamente capacitado, no tiene las competencias o las licencias para realizar el acto que ha hecho. Y por último está el de inobservancia a los reglamentos, ¿no? Que es el menosprecio a las normas, no firmar asistencia, no evolucionar, etcétera, ¿no? Ya está. Impericia, no sé. Imprudencia y negligencia, sé. Pero el imprudente arriesga mucho, el negligente más bien deja de hacer. Y la inobservancia es el que no cumple las reglas. Ahora, ¿cómo un ejemplo, vamos a poner un ejemplo en la vida real, ¿no? Es como igual, ¿no? Manejar un carro. Si yo no sé manejar y manejo, ¿caigo en qué? En impericia. ¿Ya? No sé manejar, nunca he manejado, más que en videojuegos, ¿no? Y voy, prendo el carro y salgo, como sea, ya listo. Entonces no sé, ¿no? Soy impericia, ya está. Ahora, sí sé manejar, pero voy a un exceso de velocidad, entonces ahí estoy siendo imprudente. Esa es imprudencia. Sé manejar, no estoy yendo a exceso de velocidad, pero no me pongo mi cinturón. Entonces, ¿eso qué es? Ser negligente, ¿no? No le hice revisión a mi vehículo, ¿no? Antes de salir a la pista, ¿no? Ya está, negligente. Y por último, inobservancia es no cumplir con las reglas. Por ejemplo, no llevas tu permiso, tu brevete, no llevas tu tarjeta de propiedad, tu permiso de lunas, no llevas SOAT, etc. Entonces, eso es inobservancia a reglamento. Ya está. Cuando revisemos preguntas, pues hay que preguntarnos, ¿no? Lo primero es, ¿sabe o no sabe el caso que me están preguntando? No, sí sabe, sí está capacitado. Ya, entonces, si sí sabe, digo, ¿arriesgó o dejó de hacer? Si arriesgó, imprudente; si dejó de hacer, negligencia. Con eso prácticamente sale todo, ¿no? Ya está. Entonces, en seguridad del paciente, ¿qué es lo que debemos conocer? ¿O a qué se refiere la seguridad del paciente? Son todas las normas, procedimientos, actos que se realizan en un establecimiento de salud para evitar el desenlace de un evento adverso. O sea, para no llegar al evento adverso. Todo lo que yo haga para que no ocurra este evento adverso se le va a denominar sistema de seguridad del paciente. Ahora, ¿qué es un evento adverso? El evento adverso es un daño que le ocurre al paciente.
y este daño no está relacionado a la fisiopatología de la enfermedad. Y no necesariamente el daño está producido por el médico. Puede ser cualquiera dentro de la atención del paciente. Puede ser el médico, puede ser el médico, la enfermera, la obstetriz, el tecnólogo, etc. Incluso el farmacéutico. Imagínate que te da un medicamento equivocado. Entonces, eso va a generar un daño, es un evento adverso. Puede estar todo bien, tu receta está bien, ¿no? La enfermera lo administró de forma correcta, pero el fármaco era un fármaco errado. Y eso es un error de farmacia, ¿no? Y genera un daño, evento adverso. Ya está. Entonces, no solamente es al médico, sino ahora vemos que es cualquier elemento. Y no solamente los profesionales, también puede ser el mismo sistema. Es decir, el establecimiento de salud tenía los pisos mojados. Te resbalaste, te caes, te generas un daño, evento adverso. Como ven, ¿no? No solamente son los profesionales, sino también el sistema. Te quedas atorado en el ascensor, ¿no? El ascensor se atraca, te da una crisis de ansiedad. Ya está, es un evento adverso. Un daño que no está relacionado a tu enfermedad y que ocurrió por circunstancias relacionadas a la infraestructura hospitalaria. Ya está. Entonces, todo buen sistema de seguridad del paciente va a tener barreras de seguridad. Entonces, dentro de las barreras tenemos varias. Por ejemplo, en las cirugías tenemos los correctos, ¿no? El checklist, los correctos. ¿Qué más vamos a encontrar como barreras de seguridad? Vamos a tener también el lavado de manos, ¿no? Porque las infecciones que ocurren en los pacientes también se pueden considerar eventos adversos. Vamos a tener pisos antideslizantes, ¿no? Vamos a tener las barandas en el baño. Todo eso corresponden a barreras de seguridad. Y las barreras de seguridad se van a ir vulnerando varias veces hasta que finalmente ocurre este desenlace, ¿no? El evento adverso. Entonces veamos. Las condiciones que facilitan el desenlace en un evento adverso les vamos a denominar fallas, ¿no? Las fallas activas y las fallas latentes. No quiere decir que porque existan fallas necesariamente se va a ocurrir el daño al paciente, pero sí aumentan la probabilidad. Entonces, una falla activa se refiere acá está, al recurso humano. Por ejemplo, el personal que está cansado, ¿no? El personal viene de una guardia y sigue trabajando, no ha tenido su descanso posguardia. O viene de otro establecimiento de salud a trabajar, ¿no? Está dobleteando, entonces está con burnout. Es un problema de recurso humano, se considera falla activa. La falla latente, ¿a qué se refiere? A un problema de la infraestructura hospitalaria. Falta de mantenimiento en los equipos, mala impresión de formatos, falta de implementación de pisos antideslizantes, de barandas, etc. Esos son fallas latentes. Que no le hayas hecho mantenimiento a tus equipos, a tus camillas, que no le has hecho mantenimiento a la infraestructura, no necesariamente va a implicar que vas a lesionar al paciente, pero sí es una condición que lo favorece, ¿no? Entonces se juntan las fallas activas más las fallas latentes y se genera el error. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de error, aquí necesariamente este error corresponde a ¿quién? Al recurso humano. Ya está. El error no siempre termina en evento adverso. Ojo, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, haces mal la receta, ¿ya? Ahí está. ¿Cuál puede ser un error? Que cuando haces la receta no preguntas por las alergias del paciente, ¿ok? Y das tu receta, pero el paciente felizmente no era alérgico a lo que le recetaste. No va a ocurrir ningún daño, ¿no? Pero una vez que ocurre el error, pues la probabilidad de que se genere el evento adverso aumenta aún más, ¿sí? Aumenta más. Y el error es del recurso humano. No necesariamente todo error termina en evento adverso, ni tampoco el evento adverso es generado solamente por el error. Ya tengan en cuenta eso. ¿Qué pasa si el daño que ocurre en el paciente es muy grave? Si el daño es muy grave, entonces ya no se llama evento adverso, sino que toma otro nombre. Se le denomina evento centinela. Entonces, perdón.
Ahí puse un ejemplo, ¿no?, de la caída del paciente por piso mojado. Pero el evento adverso grave se le va a denominar evento centinela. ¿Y cuándo yo diré que es un evento adverso grave o evento centinela? Cuando ha producido una discapacidad permanente o el fallecimiento de la persona. ¿Ya? Si es discapacidad permanente o fallece, es evento centinela. ¿Ok?